Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana ya con 39 minutos y estamos de regreso en esta jornada informativa de comentarios aquí en Madero FM. Hace un ratito atrás tuvimos nuestro espacio País Justo, estuvimos conversando ahí con don Percival Madero y don Benito Baranda y ahora vamos con la política, vamos con lo que está pasando en el país, porque ahora es el momento de Razones de Estado. Don Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, nos conversa de distintos temas que sin lugar a dudas están en el ojo del huracán, y después les voy a traer otra papita que acabo de leer y que por Dios que me dolió la guata. Buenos días, don Percio. Hola, ¿cómo estás, Aldo? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, también para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá en Razones de Estado, para los que nos escuchan a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación, también a través de las redes sociales, por Facebook Live en directo y también aquí en directo en el canal abierto que tenemos acá en Copiapó, para efectos de poder conversar, analizar, discurrir respecto de algunas situaciones que pasan en Chile y en el mundo, Aldo. Bueno, esto ayer comenzamos nosotros a revisarlo durante el noticiero, puesto que lo lanzamos como último minuto y tiene que ver con la revisión de las pensiones de gracia, pues, don Percival, porque Gracias. Ayer nos sorprendió a todos, había una pendiente, una indicación constitucional que los mismos sectores políticos habían propuesto y ahora salieron con que el presidente va a hacer uso de sus atribuciones para revisar las pensiones de gracia. O sea, el presidente recula. Así es. Y creo que es bien y es bueno, y ya habla bien de un mandatario que se da cuenta que las decisiones que toma son erróneas y que dado esta falta de prolijidad, recula justamente para arreglar y dejar esta especie de indignación nacional que existe producto de que se entregaron pensiones a quien no correspondía hacerlo, en forma liviana, en forma política, orientada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sabemos todo lo que calza, ya sabemos que está de parte de los delincuentes, en este caso, y sugirió estas pensiones de gracia al gobierno, que el gobierno finalmente termina cediendo. Lo que me parece, distinguidos auditores, también que acá, más que la propia regulación, es entender el proceso y los porqué detrás de estas pensiones de gracia así a lo buena onda, ¿no? No podemos olvidarnos que tenemos un presidente que recula en esto, pero que no va a recular respecto a los indultos que les entregó también a otros delincuentes de la primera línea. No nos olvidemos jamás de esa característica, y sería necesario, sería bueno que reculara también respecto a las personas que indultó, claramente que no se merecían ese indulto, particularmente por el daño que produjeron a nuestro país, que hoy día nadie discute por lo demás. En consecuencia, que el presidente empiece a remeditar las decisiones que toma es bueno para el país. Habla también de una persona que está madurando respecto a lo que significan las decisiones de Estado, y sobre todo porque él entiende que esta forma de poder de alguna manera alterar la conciencia pública, por decirlo así, y cuando se da cuenta que es tanto el daño que le produce a su propia imagen, el hecho que insista no solamente en los indultos, sino que además que en las pensiones de gracias, que ya y debe contradecir además a su ministra del Interior respecto a lo que había señalado Carolina Toá hace unos días atrás, respecto a que esto tenía que hacerse solo por la vía de, digamos, mejorar o regular otras leyes que permitieran el retiro de estas pensiones de gracia. El presidente ha preferido la vía administrativa, lo que me parece lo correcto, porque dada la indignación que existe por entregar a diestra y siniestra, pensiones de gracia que no lo merecen, y habiendo muchas personas, miles tal vez en Chile, que estén más necesitadas de esas pensiones de gracia, que no olvidemos que no son un bono, ¿no? Que no es un bono de cierta cantidad de recursos por única vez, sino que esto es para siempre, todos los meses. Ya hay pensiones de gracias ya que superan los 700.000 pesos mensuales. Y eso, más allá de la indignación que eso produce,
más allá también de que esto genera digamos, una furia, ¿ya? y una trastocación de los valores del sentido común, claramente el daño era un daño enorme. Ahora, cuando se habla de esto, Aldo y distinguidos auditores, tenemos que ir a todas las pensiones de gracia que entrega el Estado, para ya no hablar del gobierno, porque obviamente este gobierno no es el responsable de muchas que se entregan y que se han entregado por décadas. Y yo quiero, digamos, resaltar y acentuar nuevamente este punto, porque estas pensiones de gracia que entregó el presidente Boric en este último tiempo, a la que aducía la primera parte de este comentario, de este análisis, apunta que en Chile hay miles de pensiones de gracias o decenas de miles de pensiones de gracia, donde esto que ha hecho el presidente Boric en este último momento parece como digamos, un grano de arena en una inmensa playa, donde el Estado se ha dado el lujo de regalarle a mucha gente inmerecidamente pensiones de gracia, particularmente los que se dijeron ya que habían sido, digamos, azotados ya por los derechos humanos durante el gobierno militar. Y efectivamente, del 100% de esas pensiones de gracia que se entregaron a miles de personas, cerca de un 60% de esas pensiones de gracia no se tocan. Y es más, el 60% de que fueron pensiones de gracia mal entregadas, que le hicieron bajo mentiras, bajo la burla frente a los ciudadanos que ven que hay miles de chilenos recibiendo pensiones de gracia que nunca se merecieron, y no solamente la pensión de gracia, sino que además salud gratuita, educación gratuita para todas las descendencias, lo que me parece un abuso que también debiéramos traer sobre la mesa, porque esas son otras pensiones de gracia que no se mencionan y ni se han mencionado, y los medios de comunicación y el periodismo criollo callan. Porque es cuestión de escarbar un poquito, de ver quiénes son las personas que están frente a esto y quiénes son las personas que concedieron, porque esto se concedía solo a sola firma de algún diputado, de algún senador, senadora, para que hicieran valer eso que una persona X había sido, no sé, de alguna manera maltratada en el gobierno militar, y por eso solamente se le entregaron, digamos, pensiones de gracia, sin tener absolutamente ninguna constancia que eso fuera verídico, salvo lo que decía el parlamentario que firmaba digamos, la anuencia para que esta persona recibiera pensiones de gracia. Eso tenemos que investigarlo. Tenemos que saber quiénes son las personas que reciben esas pensiones de gracia, que para la veracidad de esto hay un porcentaje pequeño, menos del 1% de esas pensiones de gracia que también reciben personas de derecha. Ojo, lo estamos diciendo. En consecuencia, aquí hay en este tema de las pensiones de gracia en la que hoy día Boris está obligado a recula, se echa para atrás, cambia la iniciativa porque se da cuenta que es un error. En el norte también tendríamos que fijarnos de ese error, porque en definitiva las pensiones de gracia, cuando muchas veces se conceden por cuestiones muy meritorias, extraordinariamente meritorias, hoy día esto se ha prostituido al fondo que hay miles de personas que la están recibiendo sin tener derecho a ellas. Entonces la pregunta es, distinguidos auditores y televidentes, nosotros, los chilenos y chilenas, sabiendo que esto existe, sabiendo que hay cientos de necesidades, sabiendo que el Estado de Chile se ha convertido en un Estado genocida, porque permitió que murieran más de 40.000 personas solo el año pasado, por no haberle dado atención ni operado digamos, a tiempo de acuerdo, que se fallecieron esperando una operación, y donde hay más de 2.600.000 personas esperando una atención o una operación médica en Chile, nos preguntamos cuál es la razón de fondo para que no tengamos el coraje de revisar todas las cosas que hemos hecho mal para atrás, sobre todo lo que tienen implicancias económicas, para poder recuperar yo diría, esa mirada republicana que apunta, no republicana del Partido Republicano, no, por favor, de la República,
una mirada que apunte a entender que las cosas que se han hecho mal hay que corregirlas. Porque, ¿ha pensado usted que solo las 40.000 personas, chilenas y chilenos, que fallecieron el año pasado porque no le alcanzamos a dar atención médica, y hoy día otras decenas de miles más están esperando lo mismo para este año, probablemente agravadas por el conflicto que se nos viene con las INSAPRES, que hay algunos que se dan el lujo ya de poder pisotearlas y no quererlas, etcétera, etcétera, de tener la valentía, la clase política, de mirarnos a nosotros mismos y decir las cosas que hemos hecho mal. Porque podrán entender la indignación ciudadana cuando sabemos que hay mucho de este lote de privilegiados que están recibiendo pensiones, educación, salud gratuita, etcétera, por generaciones, cuando finalmente no se la merecen. Sin embargo, tenemos que dejar una cápite para hablar de los que sí se la merecen. Y esos, obviamente, representan solo el 40% del total de la gente que hoy día está recibiendo esas pensiones de gracia que hablábamos en los minutos pasados. En consecuencia, tenemos mucho que decir ahí, más allá de la virtud del presidente de entender que la embarró, que metió que metió todo al barro, digamos, y que hoy día se da cuenta que efectivamente porque la embarró recula. Eso es importante, porque en definitiva da cuenta de una situación de indignación ciudadana, tal cual fueron los indultos. La indignación ciudadana por los indultos fueron exactamente igual que esto. No sabemos si el presidente va a recular eso, que sería importante. Y si no recula con a quienes amnistió, al menos le dé el mismo derecho a las personas que, tratando de defender a la ciudadanía, hoy día están presas. Digamos, varios carabineros, decenas de ellos, que perfectamente podría indultar en un acto de empate frente a este error que se produjo al indultar a delincuentes. En consecuencia, aquí, cuando desde Razones de Estado establecemos estos criterios de análisis, es justamente porque no se tocan en los medios de comunicación en general, por encimita, así de a poco, y ojalá que digámoslo, pero que no meta mucha bulla. Aquí el punto es distinto. Lo estamos informando a usted, distinguido auditor, y usted, auditora y televidente, de lo que pasa hoy día en Chile con las pensiones de gracia. Y yo sugiero ya que senadores, particularmente de la zona norte, o diputados, si quieren, más bien es exponer esto a través de oficios, para que a través de un oficio conozcamos quiénes son todas las personas que están recibiendo estos recursos del Estado. Sin pelo en la lengua. Porque si hay un oficio, ¿ya?, de un diputado que le pregunte a los departamentos, al Estado, digamos, quiénes son los que están recibiendo, nosotros tenemos derecho a saber para indicar quiénes son los que están recibiendo los derechos sin merecerlo. Porque esto es una afrenta a la ciudadanía en general. ¿Por qué tendríamos que premiar a personas con pensiones de gracia importantes? Ojo, eso sin mencionar otro acápite que tiene que ver con las más de 100.000 personas que este gobierno ha contratado durante lo que va en su periodo, contratado para el Estado, que son pensiones de gracia, por decirlo así, emulando el nombre, a objeto de que no son pensiones de 600, 700 mil pesos, algunas son pensiones millonarias, por personas que no van a hacer nada al Estado. ¿Acaso eso no es una pensión de gracia? Y las personas que están trabajando particularmente en el Estado, que hoy día reciben sueldo en las municipalidades, en las gobernaciones, en las seremías, a través del gobierno del Ministerio del Interior, etcétera, ¿no tendríamos el derecho a saber, por ley de transparencia, quiénes son esas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Y cuánto se les ha pagado hasta ahora por pensiones de gracia por esto? Para poder individualizarlas, para saber en carne propia lo que significa este abuso contra la ciudadanía. Yo creo que obviamente tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que decir. Y yo llamo muchas veces, con un término que probablemente parezca un poco fuerte, a la cobardía de nuestra clase política para asumir estos desafíos que hoy día tenemos ante una situación económica paupérrima, donde nos acercamos al 1.000.000 de cesantes, donde hace más de 10 años que no crecemos a los ritmos que traíamos en antaño, y sobre todo donde hay menos recursos para
para muchas cosas, particularmente las sociales donde más se necesitan, y donde además se le quiere cargar en los hombros de los trabajadores lo que significa la pensión garantizada universal, que me parece a mí odioso, me parece injusto, imprudente, torpe y todos los epítetos que podamos encontrar para una circunstancia como esa. Acá, los que quieren recibir pensión garantizada universal tienen que pagar impuestos, todos, y para eso, aunque sea poco, tienen que hacerlo. Aquí se está desalentando a la empresa privada, se está desalentando a crearla, porque en definitiva, ¿cuál podría ser el sentido de poder garantizar una pensión universal si finalmente esta va a recaer solo en los hombros de los trabajadores? Si bien es cierto, hoy día los empleadores, por ley, tienen que asignarle un 6% más de cotización al 10% que ya tienen los trabajadores, que de por sí ya es escaso, que es muy, pequeño para poder obtener mejores jubilaciones, ¿por qué de ese 6 se le va a sacar el 3 a los trabajadores, solo a los trabajadores? ¿Ya? ¿Y por qué no al resto, por ejemplo? ¿Y cuál es el resto? ¿Por qué estos no son impuestos generales? ¿Por qué no subimos el IVA en 1 punto o 2 durante una cierta cantidad de años para que todos paguen las pensiones garantizadas universales? ¿Y por qué solamente lo tienen que pagar los trabajadores? El punto es que no nos atrevemos a poner sobre la mesa frente a estas cosas, porque hoy día hay unos abusivos y algunas abusivas que van a esperar tener del Estado pensiones garantizadas universales cuando no quisieron imponer nada. ¿No les parece a ustedes, distinguidos auditores y auditoras, que las personas que van a recibir una pensión garantizada universal, que se les garantice, al menos paguen algo de impuestos por eso que van a recibir de por vida después de que tengan cierta cantidad de años? A mí me parece, Aldo, distinguidos auditores, que estamos haciendo las cosas mal. Porque en definitiva, ¿cuál podría ser el esfuerzo que quisieran hacer personas que quieran emprender, si saben, o trabajadores, si saben que van a tener que regalar su 3% a otras instancias, que va a ser, no sabemos también, administrada por quién, tal vez sea administrada por el Estado, o sea, ahí obviamente esa plata se va a perder, o se va a usar mal, o que sabe qué uso le van a dar, pero a mí me parece que esto de las pensiones, de esta regulación del presidente Boric, con todo lo que hemos hablado acá, claramente obedece a un trámite mayor. Yo sugiero, les pido, ¿ya?, a los parlamentarios que sabemos que algunos nos están escuchando, o algunos de sus asesores nos están escuchando, que oficien ahora ya al Ministerio del Interior para que le digan cuáles son las personas que están recibiendo estas pensiones de gracia en todos los sentidos, para que nosotros acá después, acá en Razón de Estado, podemos decir que la recibimos y que tenemos claro quiénes son las personas, dónde viven, cuánta plata han entregado, porque cuando se corresponde, cuando es verídico, cuando es realidad, cuando es cierto que una persona necesita, más bien estas pensiones, claramente son respetables. Pero ¿a quiénes nos las merecen? Más allá del recado o de la nueva conducta del presidente reculando respecto a lo que hizo mal, que me parece bien, también tendríamos que saber todo lo que se hizo mal para atrás, porque en definitiva, claramente debíamos encontrar algún mecanismo que haga posible volver a la realidad, ¿ya? Y la realidad es que nosotros, en nuestro país, con lo pobre que somos, no tenemos derecho a regalarles solo algunas pensiones de gracia o hacer todo un tema de las pensiones garantizadas universales, lo que viene después, a propósito de recargar todo ese tamaño de esfuerzo solo en los trabajadores. Lo que me parece, Aldo, distinguidos auditores, un abuso que tiene que ver también con una especie de pensión que se están entregadas, no bien pensadas, para efectos que sean solo algunos los que paguen el costo de aquellas y no todo el país, que finalmente es el que va a recibir estas pensiones, Aldo. Exactamente, don Percival, eso es prácticamente lo que está ocurriendo. La pensión garantizada universal simplemente se está convirtiendo en una situación que van a tener que pagar el resto de los trabajadores, según también lo que se va a discutir dentro de este pacto fiscal. Puede ser una moneda de cambio que van a obtener los partidos políticos en el sentido del retroceso a las pensiones de gracia. Ahora, dennos la aprobación del pacto fiscal, podría ser una discusión que en el día de hoy podría zanjarse, así es que creemos que en los próximos días de Razones de Estado ya vamos a tener algo de luz sobre el puente acerca de esta discusión parlamentaria.
Así es, Aldo, hay muchos temas que se vienen, hay que seguir atentos, a pesar de que estamos en época estival, que normalmente estos temas pierden fuerza porque estamos en periodo en que la gente está preocupada de sus vacaciones, en muchos casos, algunos, los afortunados, pero sobre todo porque es necesario que sigamos atentos a esos temas que obviamente trataremos acá en Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, don Percival, muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, y así ponemos punto final a esta edición de Razones de Estado junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político Percival Madero, a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio y a través de la televisión. No abandone la sintonía porque luego todas las estaciones regionales de Madero FM comienzan sus matinales. Comienzan Madero en Casa, saludamos a Patricia Palma en Antofagasta, a Eduardo Jorquera en La Serena y Coquimbo y también nosotros acá en Atacama. Muchas gracias, no nos deje. Gracias. La Fuerza del Norte, en Chañaral y Pan de Azúcar, 102.1, Madero FM.